Bueno, hermanos, vamos a meditar en un pequeño pasaje que encontramos en Juan capítulo 1, los versículos 43 al 51, que es el encuentro de Natanael con Jesús. Y la última vez que prediqué lo hice sobre lo que ocurrió justo después de este momento, que es el milagro que hizo Jesús en las bodas de Caná, cuando convirtió el agua en vino y salvó de un aprieto a unos novios que eran amigos de la familia, ¿verdad? ¿Os acordaréis? Y en ese momento el Señor mostró su carácter divino y su naturaleza a sus discípulos. Entonces hablábamos de que, si os acordáis, 3 días antes de que ese episodio de las bodas de Caná sucediera, Jesús hizo una promesa a Natanael y a Felipe. Y esa promesa la encontramos en el último versículo del capítulo 1, que dice así: de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto fue 3 días antes de las bodas de Caná. ¿Os acordáis? Si tenéis de 42, 43 años en adelante, como es mi caso, algunos se ríen, os acordaréis de una serie que era Autopista hacia el cielo, ¿os acordáis? Eran unos ángeles que se dedicaban en los años 80, se dedicaban a ayudar a la gente. A mí me gustaba mucho, yo era pequeñito, pero me gustaba mucho esa serie. Y me gustaba mucho la introducción y también lo que salía al final, porque se veía al protagonista, a Michael Landon, que venía caminando desde el horizonte y se veía la puesta de sol desde el horizonte y una música como si el protagonista viniera directamente desde el cielo. Es una cosa que tiene éxito entre la gente. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente anhela poder alcanzar el cielo, un lugar donde pueda descansar y quitarse de las preocupaciones de este mundo. Es algo que anhela la humanidad. Si algo echa en falta a mucha gente en este mundo es precisamente paz y descanso. Y esto es lo que le estaba prometiendo en aquel momento Jesús a Natanael y a Felipe. El Señor ha puesto en mi corazón que profundice en la historia que lleva a Jesús a hacer esta promesa, pero sobre todo qué es lo que implica realmente en nosotros hoy en día, en nuestras propias vidas. Esta es una más de esas muchas experiencias personales que encontramos en la Biblia y cómo Dios se encuentra con una persona y le cambia su vida de inmediato y se la cambia para bien. Y vamos a ver el efecto que Jesús produce en Natanael cuando le conoce, cómo el Señor toca su corazón y cómo también cambia su manera de pensar de manera radical y de inmediata. Pero también nos vamos a detener en Felipe, cuando acompañaba a Natanael. Vamos a ver también cómo cambió el Señor la vida de Felipe, qué es lo que hizo Felipe en este momento, cuál fue su actitud y sobre todo qué podemos aprender de eso y qué aplicación práctica tiene para nuestra vida, porque todo lo que el Señor nos enseña en su palabra está orientado para que lo pongamos en práctica en nuestro día a día, ¿verdad? Así que con esto en mente vamos a hacer la lectura y con la ayuda del Señor lo iremos viendo. Dice Juan capítulo 1, versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoce? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bueno,
¿quién era Natanael y qué es lo que está pasando aquí exactamente? Pues Natanael era lo que podríamos considerar un hombre normal, era un pescador de la ciudad de Caná de Galilea, como dice en Juan 2, versículo 12, Juan 21, versículo 2. Y Natanael formaba parte de los discípulos de Juan el Bautista, junto con Felipe, Andrés y su hermano Simón Pedro. En Juan capítulo 1, del versículo 29 en adelante, dice que Juan el Bautista se dedicó a predicar el Evangelio en varias ciudades de la zona, y también dice que se dedicó sobre todo a anunciar que Cristo, el Salvador del mundo del que habían hablado los profetas, estaba a punto de llegar. Y también dicen estos versículos que solo unos días antes de que sucediera todo esto con Felipe y Natanael, se encontró con Jesús por la calle y hizo una confesión delante de todo el mundo que fue realmente sorprendente. Cuando vio a Jesús, Juan el Bautista dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y también confesó que Jesús era el Hijo de Dios. Justo después de esto, volvió a confesar otra vez que Jesús era el Cordero de Dios en presencia de Andrés y de otro discípulo del que no se nos dice el nombre. Yo os animo a que lo leáis tranquilamente en casa, que os leáis los capítulos 1 y 2 del Evangelio de Juan. Pues Natanael es un nombre que en hebreo significa Dios ha dado. Debéis saber que la mayoría de los teólogos consideran que Natanael y Bartolomé son la misma persona. En Natanael se le llama así en el Evangelio de Juan y los otros evangelios se le llama Bartolomé. Natanael es su nombre hebreo y Bartolomé es su nombre griego. Bien, pues este hombre debía tener una relación de amistad muy íntima con Felipe, porque cada vez que se habla de Natanael, también se habla de Felipe, siempre iban los dos juntos. Eso es lo que se conoce en la policía y en el ejército como el binomio. Los que sois oficiales militares lo entenderéis bien. Un binomio son dos personas que trabajan juntas, que se entienden muy bien, que siempre van juntas y acaban siendo los mejores amigos. Pues eso era Natanael y Felipe. Además, leyendo Juan capítulo 2, el versículo 45, nos damos cuenta de que era un hombre que tenía un conocimiento bíblico bastante profundo. Porque si ves la manera en la que Felipe le da el encuentro, fíjate, dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. O sea que Felipe daba por eso de que Natanael sabía quién era el Cristo, sabía lo que los profetas y la ley decían de él y sabía todo lo que era referente al Antiguo Testamento. Es decir, era un estudioso de la Biblia. No era un conocimiento simplemente intelectual, esto también es muy importante, sino que Natanael había guardado en su corazón todo ese mensaje y realmente lo creía, se lo creía y lo vivía en su vida diaria. Estaba con todo eso que sabía, sabiendo que Cristo iba a llegar de un momento a otro, porque también lo había escuchado de Juan el Bautista. Él estaba alerta, y esta palabra es importante, estaba alerta, estaba esperando de que de un momento a otro esas promesas de la palabra de Dios se iban a cumplir. Y él estaba deseando, igual que Felipe, de verlo con sus propios ojos. Esta era la situación de Natanael y de Felipe en este momento. Verdaderamente tenía fe en que eso iba a ser así. Creía en Jesús, creía en la promesa, creía en el mensaje, pero le faltaba una cosa, y es que aunque creía en el mensaje y creía en el Cristo, todavía no le había conocido en persona, no sabía quién era. Y ahora iba a tener una experiencia personal con Jesús y eso le iba a cambiar la vida para siempre. ¿Qué aprendemos de todo esto y de qué nos sirve? ¿Cómo podemos ponerlo en práctica hoy en día? Vamos a verlo con la ayuda del Señor. Aquí lo primero que nos llama la atención es lo que hace Felipe. Como hemos visto antes, Felipe acaba de conocer a Jesús en persona. En el versículo 43 dice que el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme.
Versículo 43, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Aquí llama la atención dos cosas. La primera de ellas es la autoridad de Jesús. Aquí se ve claramente, para que Felipe siguiera a Jesús, solamente hizo falta una palabra del Señor. Se le acercó y le dijo, sígueme. Y Felipe le siguió, dejó todo lo que estaba haciendo, lo dejó todo de lado y siguió a Jesús. Solo hizo falta una palabra del Señor para que Felipe convirtiera la voluntad del Señor en la primera y más importante de las prioridades de su vida. ¿Te das cuenta? Además, fíjate en algo muy importante. Jesús no le dice a dónde van. Jesús no le dice para qué tiene que seguirle. Jesús no le dice casi nada. Simplemente le dice, sígueme. Pero Felipe confía en el Señor, confía en su autoridad, confía ciegamente en Él y no tiene que discutir nada con Él. Simplemente le sigue. En segundo lugar, en estos versículos hay unas palabras de ánimo y de esperanza. Y ahora vamos a ver por qué. No es casualidad que Juan el evangelista dijera aquí que Felipe era de Betsaida. ¿Sabes lo que pasó en Betsaida? Jesús estuvo predicando en esta ciudad, pero era tan grande la dureza de corazón de los vecinos de aquella ciudad y era tan fuerte el rechazo que sintió Jesús allí, que acabó lamentándose de aquella ciudad. Dice en Mateo capítulo 11, versículo 22, estas son palabras de Jesús, «Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras». ¿Y por qué digo que estos versículos sirven de ánimo y de esperanza para nosotros? Pues porque vemos que incluso en la ciudad más dura de corazón, en la ciudad donde más fuerte se rechaza a Jesús, incluso ahí el Señor fue capaz de levantar siervos de Dios que creyeron en su nombre. Él levantó allí en el pueblo más duro con el que nunca se había encontrado a un pequeño pueblo fiel, y tres de los que sí creyeron en Jesús de aquella ciudad serían Felipe, Andrés y Pedro, que serían nada menos que más adelante tres de los apóstoles del Señor. ¿Y de qué puede servirnos esta verdad bíblica en el día de hoy? Pues piensa en ti mismo predicando el Evangelio a esa persona a la que quieres tanto y que lleva tantos años rechazándote. Piensa en esa persona si alguna vez se ha burlado de ti o incluso se ha enfadado contigo porque has insistido en hablarle de la palabra del Señor. Y no te desanime, porque si han rechazado a Jesús después de haber visto en persona los milagros que el Señor hizo, ¿cómo no nos van a rechazar a nosotros? No nos están rechazando a nosotros, están rechazando el mensaje del Evangelio del Señor. Pero incluso a esa persona dura de corazón, a la que tú tienes en mente y a la que tanto quieres, el Señor tiene poder para ablandarla y transformar su vida. El Señor nos está llamando a dar el mismo paso que dio en su día Felipe, que fue la mayor bendición para su vida. Hazte la siguiente pregunta. ¿Es para ti Jesús la primera autoridad en tu vida? Si Él viniera ahora mismo y te dijera, sígueme, ¿lo dejarías todo y le seguirías sin discutir y sin preguntarte qué es lo que quiere, a dónde quiere que te mandarte? ¿Lo harías con total confianza? Y en segundo lugar, para los que predicamos el Evangelio, no dejes de hacerlo si te rechazan y cobra ánimo cuando te rechacen. El Señor tiene poder para levantar creyentes transformados que le sirvan y hacer crecer su iglesia en cualquier lugar del mundo. Lo vemos en lo que comparte él hoy. Vemos cómo él comparte todos los días cómo hay iglesias en Sri Lanka, en Irán, en Pakistán, en lugares donde los hermanos se juegan la vida por el mero hecho de ser cristianos. Y aún en esos lugares el Señor hace crecer su iglesia.
El Señor tiene poder para eso y para más. Así que ánimo y adelante y sigue predicando el Evangelio de Dios. Siguiendo con Felipe, después de haber conocido a Jesús y de haber recibido la bendición de seguirle, él sale corriendo en busca de su amigo Natanael. Y cuando se encuentra con él le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ten en cuenta que Felipe estaba más o menos en la misma situación que Natanael. Él también conocía lo que decían los profetas de Jesús. Él creía en ese mensaje y también estaba alerta esperando a ver quién sería ese Cristo para conocerle en persona. El Salvador del mundo estaba a punto de venir para cumplir con su promesa y acababa de descubrir hace un momento que ese Salvador del mundo era Jesús. Y no solo eso, sino que Jesús vino a buscarle y le dijo: sígueme. Para Felipe era el no va más. No solo le había conocido, sino que Jesús contaba con él para ayudarle en su ministerio. Así que te puedes imaginar la ilusión que le hizo a Felipe, ese Felipe eufórico, contentísimo, lleno de ilusión, caminando por la calle, y ahora se encuentra a su amigo Natanael y le dice: he encontrado a Jesús, ven que te lo presento. Y eso contrasta con la actitud de Natanael, que le dice: ¿pero cómo? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Aquí quiero que te fijes también en un detalle muy importante. ¿Qué fue lo primero que hizo Felipe cuando descubrió que Jesús era el Cristo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Fue corriendo a buscar a su mejor amigo para presentárselo. No esperes que otro le dé testimonio a tu familia o a tus amigos acerca de quién es Jesús. No esperes que lo haga el pastor o que lo haga el predicador porque habla mejor o sabe más que tú. La mejor forma de compartir el Evangelio es mediante el testimonio personal. Si conoces a alguien a quien amas, que no sabe del Evangelio y que sabes que lo necesita, preséntaselo. El Señor te está diciendo: sígueme. Y dentro de ese sígueme hay una tarea muy importante, que es la de presentarle a Jesús a la gente que te rodea. Eso es lo que hizo Felipe, pero su ilusión y su euforia se encontraron con la incredulidad en ese momento de Natanael, que en el versículo 46 le dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le responde algo muy sencillo: ven y ve, ven y ve. 3 palabras. ¿Por qué dice Natanael esto? Pues resulta que Nazaret era un pueblo en aquella época muy pequeño, era insignificante y muchos despreciaban a los que vivían allí porque era un pueblo que tenía mala fama. Muchos de los que vivían allí no eran solo israelitas, sino que estaban mezclados con gente que no era de Israel, y eso para los israelitas de la época era algo desagradable. Entonces, este dicho no era algo que se inventara Natanael, sino que era un dicho común en la época para despreciar a la gente que vivía en Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Eso lo decía allí la gente normalmente. ¿Y qué estaba pasando en la mente de Natanael en aquel momento? Pues estaba pasando que él tenía en su mente grabada la manera de pensar del mundo, y eso le estaba impidiendo entender las verdades de Dios, aunque las tenía delante de sus ojos. Se había dejado influenciar por la gente que le rodeaba, seguramente sin darse ni cuenta, y eso no le estaba dejando acercarse al Señor. Fíjate en la diferencia con Mateo. Mateo, otro de los apóstoles, no solo ve el hecho de que Jesús fuera de Nazaret como un problema, no, sino que lo ve como el cumplimiento necesario de las profecías del Antiguo Testamento. Mateo entiende que aquello de que Jesús fuera de Nazaret era el cumplimiento de una profecía que Dios había dado en Isaías 11:1. Y llegado a ese punto quiero proponerte un ejercicio.
Primero quiero que te pongas en el lugar de Natanael. ¿Ha llegado alguna vez a pasarte lo mismo que a él? Es más, ¿te está pasando ahora mismo lo que le pasó en aquel momento a Natanael? 2000 y pico años después sigue pasando lo mismo en la sociedad de hoy en día. La Biblia nos enseña una cosa, nos muestra una verdad de parte de Dios y resulta que el mundo nos enseña todo lo contrario. Y estamos rodeados de ese mundo que nos muestra tantas cosas que van en contra de Dios y a lo mejor incluso los creyentes corremos el peligro de vernos influenciados por ese mundo y acabamos alejándonos de las verdades de Dios y eso nos impide tener una relación íntima con nuestro Señor. Tú y yo corremos el riesgo de acabar absorbidos por el mundo hasta el punto de acabar rechazando algunas verdades de Dios y alejándonos del Señor. Hay muchos enemigos del Evangelio en este mundo. Tenemos la falta de perdón, tenemos el egoísmo, tenemos la falta de compromiso, tenemos la falta de amor hacia los demás, tenemos el si no lo veo no lo creo, el nadie tiene derecho a decirme lo que tengo que hacer, todo es relativo y otras muchas cosas más que vosotros seguro que se os ocurrirá. Se meten en nuestra mente, en nuestro modo de vida, destruyendo silenciosamente sin darnos cuenta de nuestra relación con Dios y con los hermanos. Así que yo te invito a recapacitar sobre ello. Cuando estés tranquilo en tu casa y en tu habitación, ponte a pensar cuál es tu relación con Dios. ¿Tu manera de pensar es la misma que tendría Jesús en tus mismas circunstancias? ¿Tu manera de actuar en cada detalle de tu vida resistiría el examen a la luz de la palabra de Dios? Y ahora, en segundo lugar, te propongo que te pongas por un instante en la situación de Felipe. Imagino la decepción que se llevaría al ir a su amigo con toda la ilusión del mundo y decirle: he encontrado al Cristo, es Jesús, y ver que Natanael no se lo creía. La mejor noticia de su vida y resulta que su mejor amigo no se lo creía. ¿Y qué hace Felipe en esta situación? Podría haberse puesto a discutir con Natanael para intentar convencerle, ¿no? Era lo lógico. Podría haber empezado un debate teológico sobre qué dicen los profetas, sobre lo que Juan les había enseñado, sobre la interpretación de la Biblia, sobre la exégesis de Isaías 11.1, etcétera, etcétera. Pero en lugar de eso, él le dice algo muy simple, versículo 46. Ven y ve. En otras palabras, le está llevando a conocer en persona a Jesús para que sea el propio poder y la persona de Jesús la que actuara en su vida y la que hablara por sí misma. Está bien y además es necesario que presentemos defensa del Evangelio cuando haga falta. Está bien, es más, la palabra de Dios nos invita a hacerlo, pero siempre siendo consciente de que quien convence de la verdad no somos ni tú ni yo. Quien convence de la verdad es el Señor por el poder de su palabra y del Espíritu Santo. Mira lo que dice Jesús hablando del Espíritu Santo en Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Lo veis? El que convence es el Espíritu. No te frustres cuando pases horas, incluso años, predicando el Evangelio a una persona y veas que esa persona no cree. Simplemente el trabajo que el Señor te ha encomendado. Acércate a esa persona y dile: ven y ve y conoce a Jesús. Dile que coja la palabra de Dios en la mano, regálale una Biblia. Invítale a que la lea en la intimidad de su casa y que lo vea él mismo. Y estate dispuesto a hablar con él si quieres saber más y ayudarle a entender la palabra si te lo pide. Y que sea el poder de Dios el que hable por sí mismo. Descansa en el poder de Dios. Ponte en las manos de Dios
y descansa en el poder de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 5, nos habla un poco más en detalle sobre el trabajo que Dios nos ha dado. Y dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Yo no sé los planes que tiene Dios para esa persona que cierra su corazón ante su mensaje. No lo sé, pero hay una cosa que sí sé, que dentro de los planes de Dios está el que yo predique el Evangelio a esa persona y a quien se me ponga por delante, aunque esa persona me rechace. Así que nuestro deber es hacerlo, como dice aquí, con mansedumbre y con reverencia. Hago lo que Dios me pide y el Señor hará su parte dentro de su plan soberano. Y esto es lo que hizo Felipe. He hallado a Jesús. Natanael le dice: no me lo creo. Y él le dice: ven y ve. Siguiendo con la historia, dice que el Señor guió a Natanael para hacer caso a su amigo Felipe. Ven y ve. Y él le hizo caso y fue con Felipe a darle el encuentro a Jesús para conocerle en persona. Y entonces, mira el versículo 47. Lo que ocurre aquí es de verdad sorprendente. Dice que cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoce? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Hay dos cosas muy sorprendentes en estos versículos y en las palabras de Jesús, y esas dos cosas impactaron profundamente en el corazón de Natanael. En primer lugar, vemos que Jesús conocía el corazón de Natanael, conocía sus sentimientos, conocía sus creencias y sus pensamientos. Todo eso no era ningún secreto para el Señor. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Lo veis? Sabía lo que había en el corazón de Natanael. Natanael no podía escapar de su conocimiento. Y en segundo lugar, vemos que Jesús estaba con Natanael en un momento en el que él estaba absolutamente solo. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Es decir, que Natanael no podía escapar de la presencia de Jesús. ¿Qué hacía Natanael en la higuera? Es curioso porque he visto, cuando estaba preparando este mensaje, un montón de discusiones, de hipótesis acerca de lo que Natanael hacía debajo de la higuera. Pero eso no es lo importante. No importa lo que Natanael estuviera haciendo debajo de la higuera. Lo importante es que en ese momento, cuando él estaba solo, Jesús estaba allí con él. Era imposible que nadie pudiera saber que él estaba en aquel lugar en aquel momento, pero Jesús sí, porque estaba allí con él. Con esto Jesús le estaba mostrando a Natanael que tenía dos propiedades que eran exclusivas de Dios: la omnisciencia y la omnipresencia. Jesús lo sabía todo y estaba en todo lugar. Imagina el impacto que esto supuso para Natanael, que comprendió que de inmediato que Felipe tenía razón, que quien estaba delante de ellos en ese momento era el Cristo, el Salvador del mundo, y efectivamente Él era aquel de quien habían hablado los profetas, el Hijo de Dios que había venido a salvar al mundo de sus pecados. Y ante esa realidad, Natanael hizo la confesión que encontramos en el versículo 49. Rabí, que quiere decir maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Os dais cuenta ahora de cómo Felipe hizo bien cuando evitó las discusiones con Natanael y le dijo simplemente ven y ve? Mira el efecto que dos frases de Jesús, solo dos frases, produjeron en la vida de Natanael. Cuando Natanael conoció a Jesús y tuvo esa experiencia personal con él, el Señor transformó de manera radical y profunda, de manera inmediata y además de manera permanente el corazón y la vida de este hombre. El poder de la palabra de Dios habló por sí solo. Hace poco me sorprendí viendo
Estaba hablando con un hermano y me compartió cómo fue su conversión. Y me sorprendió mucho porque dice que llevaba a su familia tiempo hablándole del Evangelio y él no hacía ni caso, es más, se reía del Evangelio. Pero un día por la calle se encontró una Biblia tirada en la basura y estaba hasta rota con las hojas desperdigadas por el suelo. Y dice que se convirtió recogiendo esas hojas desperdigadas del suelo y leyéndolas. La familia le había predicado la palabra, le había invitado a actividades de la iglesia, había orado por él. Sin embargo, el Señor transformó su corazón con unas pocas de hojas de la palabra de Dios que estaban tiradas en el suelo desperdigadas. Dios, por medio del testimonio de su familia y su palabra, leída con un corazón dispuesto, en un tiempo en el que estuvo a solas con Dios, transformaron su corazón. Ahora piensa en ese amigo, en ese compañero, en ese familiar al que quieres tanto, al que tantas veces has predicado la palabra, pero que no da el paso de conversión, que a lo mejor muestra un poco de interés, pero ves tú que no da el paso de convertirse y que algunas veces te desespera. Está bien que tengamos estrategias, está bien que le invitemos a la barbacoa que vamos a tener en unos días, que le invitemos a los cultos, que le invitemos al campo, que le invitamos a tomar un cafelito. Está bien, pero al final el poder para transformar el corazón de esa persona lo tiene la palabra de Dios. Predícale la palabra de Dios, anímale a buscar él mismo en la palabra de Dios y ponlo en las manos del Señor en oración. El Señor tiene una promesa para nosotros, para los que ponemos las cosas de Dios en oración, en sus manos. Y esa promesa la encontramos en el Salmo 145, versículo 18. Dice, el Señor está cerca de aquellos que lo invocan, de aquellos que lo invocan de verdad. ¿Te has sentido solo alguna vez cuando has predicado el Evangelio a una persona? ¿Te has sentido solo, que nadie comprende lo que estás diciendo? ¿Que nadie apoya lo que estás diciendo? Pues déjame decirte que es una falsa soledad, porque el Señor está cerca de aquellos que lo invocan de verdad. Cuando predicas el Evangelio y te rechazan, el Señor está a tu lado. Cuando pones en práctica el Evangelio en tu vida y todo el mundo va en contra de lo que tú haces, el Señor está a tu lado. Cuando tienes problemas y te ves señalado por poner en práctica lo que dice la palabra de Dios, el Señor está a tu lado. El Señor está a tu lado. El Señor estaba al lado de Natanael. Le buscaba y no le conocía en persona, pero estaba a su lado. Y cuando llegó el momento actuó en su vida y le transformó. ¿Sabes por qué le transformó? Porque el Señor puso en su corazón seguir a Felipe y buscar a Jesús. Ahora bien, esta promesa tiene también dos caras, como las monedas, porque también sirve para aquellos que tienen un auténtico deseo de buscar a Jesús, pero aún no lo han encontrado, como le pasaba a Natanael. ¿Cuál es tu situación? Piensa en cuál es tu situación ahora mismo. ¿Estás buscando a Jesús, pero todavía no lo has encontrado? ¿Te encuentras con un camino, te encuentras con otro y no sabes qué camino seguir? Esa era precisamente la situación en la que se encontraba Natanael, porque Jesús dice de él que era un verdadero israelita en quien no hay engaño. Él creía sinceramente en la palabra de Dios, pero no conocía en persona al Cristo. Se esforzaba por ponerla en práctica, creía en el testimonio de Juan el Bautista y esperaba su cumplimiento. Y Jesús vino al encuentro de él. Él era uno de esos hombres de Dios que le invocaban de verdad. Y no por tradición, como hace hoy en día mucha gente, sino de verdad. No por quedar bien, sino de corazón. Aunque eso le costara quedar mal. ¿Y cómo sabemos esto? Pues porque cuando Felipe le dice, ven y ve, él va a ver. Él va a ver. Y mira la promesa que hace Jesús a las personas que van a ver con un corazón sincero. Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene no le echo fuera,
porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. A esa confesión de Natanael llena de asombro y de reverencia, reconociendo que Jesús era el verdadero Hijo de Dios, Jesús le responde con una nueva promesa en el versículo 50. Jesús le dice: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Y qué es lo que vio Natanael? Pues en primer lugar vio a Jesús arrestado, de camino hacia la cruz. Él estaba presente, si leéis los evangelios, él estaba presente cuando arrestaron a Jesús. Juan capítulo 18. En segundo lugar, pudo ver a Jesús resucitado, como vemos en Juan capítulo 20. Él estaba allí presente y vio a Jesús, después de haber vencido a la muerte, allí de pie, delante de él. Y esto es más grande todavía que Jesús en la cruz. ¿Sabes por qué? Porque aquí estaba demostrando Jesús que de verdad era el Hijo de Dios y el único que era capaz de vencer al pecado y a la muerte. El mismísimo Dios hecho hombre que había vencido al pecado y a la muerte, él pudo verlo con sus ojos. Y en tercer lugar fue testigo directo de la llegada del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, cuando vemos que el Espíritu Santo llegó el día de Pentecostés, allí a aquel grupo que estaba en Jerusalén, Natanael era uno de ellos. Lo pudo ver con sus propios ojos. Él también fue testigo directo del poder del Espíritu Santo en aquel momento. Justo después de que llegara el Espíritu Santo, también en Hechos capítulo 2, él pudo ver como el apóstol Pedro, que antes era un simple pescador igual que él, levantó la voz y predicó el Evangelio de Dios y se convirtieron 3.000 personas. No fue Pedro, fue el Señor actuando con poder en la vida de Pedro. Pero aquí hay algo que no se nos debe pasar por alto porque es muy importante también. Y es que Natanael no necesitó ver para creer. Él creyó antes de haber visto todas estas cosas. El Señor le dio la fe necesaria para creer en las Escrituras sin necesidad de prueba alguna. Él ya creía en la llegada del Cristo y que iba a venir el Cristo antes de que Jesús se le hubiera presentado en persona. Él creyó en la predicación de Juan el Bautista. Él creyó en lo que decía la ley de los profetas. Por eso Jesús dijo de él que él era un verdadero israelita en quien no había engaño. No necesitamos ver para creer. Yo no necesito ver lo que dice la palabra con mis propios ojos para creer, porque tengo verdadera fe en el Señor. El Señor, por medio del Espíritu Santo, nos da la fe necesaria para ver sin necesidad, para creer sin necesidad de ver. Ahora bien, cuando el Señor toca tu corazón, cuando el Señor transforma tu vida, después de haber tenido un encuentro personal con Él, Él va a empezar a mostrarte, como hizo con Natanael, cosas mayores que estas verás. Esa promesa también es para nosotros. Mira la promesa que el Señor hace en Jeremías 33, versículo 3. Este es un versículo muy fácil de memorizar. Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo voy a repetir. Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Con Cristo siempre hay más. Cuando le conocemos y tenemos el primer encuentro personal con Él, Él nos dice cosas mayores que estas verás. Y el Señor nos muestra cómo nos hace herederos de la vida eterna, cómo de ser desconocidos para Dios nos convierte en pueblo de Dios, cómo nos dice sígueme, que cuento contigo para predicar mi palabra. Nos encontramos con que Él nos promete vida eterna en la presencia de Dios. Nos encontramos, como dice el apóstol Pablo, que algún día le veremos cara a cara. ¿Saben lo que tiene que ser? No me lo puedo imaginar.
ver cara a cara a Dios. Y otras cosas, muchas cosas más que tiene preparadas para nosotros y que nos la irá mostrando cuando Él quiera dentro de su plan soberano. Ese llamado que el Señor le hizo a Felipe es el mismo llamado que nos está haciendo Él a nosotros hoy en día. Sígueme. Y ese llamado que Felipe le hizo a Natanael es el mismo que el Señor nos está haciendo a nosotros hoy en día. Ven y ve. Y esa promesa con la que el Señor termina también es para nosotros hoy en día. De cierto os digo, pon aquí tu nombre. De cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Me llamó mucho la atención una página web del Vaticano que estuve viendo antes de cuando ya había terminado este mensajito y quise leerla. Y la verdad es que explicaba bastante bien quién era Natanael y cómo fue el encuentro con Jesús, pero lástima que acababa bastante mal ese artículo. ¿Sabes cómo acababa? San Bartolomé ruega por nosotros. San Bartolomé ruega por nosotros. La persona que escribió este artículo no ha entendido el Evangelio, no lo ha entendido, no ha llegado a comprender quién es Jesucristo y qué ha venido a hacer a este mundo. Yo no necesito que nadie ruegue por mí, tú no necesitas que nadie ruegue por ti. El Señor quiere que tú acudas directamente a Él para rogarle por tu vida. ¿Necesitaron Felipe y Natanael algún intermediario para acercarse a Jesús? No, lo hicieron directamente. Jesús es esa escalera que nos conecta directamente entre nosotros y Dios. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la escalera que nos conecta con Dios. No necesitamos intermediarios para entrar al trono de la gracia, más que a Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor Jesús. Si crees en el Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador, de la misma manera en que lo hicieron Natanael y Felipe, las puertas del cielo están abiertas para ti. No porque tú seas mejor que nadie, sino porque Cristo pagó el precio para que esa puerta estuviera abierta para ti y lo pagó, como hemos celebrado hace un momento, con su carne y con su sangre. Jesús te ofrece gratuitamente la salvación, el perdón de tus pecados y la vida eterna. Ahora bien, como la moneda está la otra cara. Si no crees en Jesús como tu Señor y tu Salvador, tienes un grave problema, porque esa obra de salvación no te sirve. Estás condenado y pesa sobre ti una condena a muerte de la que no te puede librar nadie, ni siquiera el más venerado de todos los santos. Para el que no cree en Jesús, para el que no va a ver, para el que no acuda a la palabra de Dios y cree en ella, esa puerta está cerrada. La salvación, y escucha esto porque es importante, la salvación es algo personal, es algo entre Dios y yo, entre Dios y tú. Nadie tiene que rogar por ti, tú personalmente tienes que rogar a Cristo. Y cuando ya has creído en Cristo, tú personalmente tienes que acudir a Cristo de rodillas y pedirle que te ayude todos los días a poner en práctica su palabra, a pesar de que el mundo que te rodea vaya a contracorriente. Es una responsabilidad, pero también es un privilegio, un inmenso privilegio que es personal e intransferible. Y yo en esta mañana le pido al Señor que hoy sea día de salvación para ti si aún no has conocido al Señor, pero que también sea un día de bendición y de restauración para ti. Si el Señor te ha mostrado en esta mañana algo que te falta para que esto sea una realidad plena en tu vida. Que el Señor os bendiga. Oremos al Señor, hermanos. Señor y Padre Santo, en esta mañana te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos las gracias, Señor, y nos ponemos de rodillas delante de ti, porque no nos merecíamos, Señor, que tú dieras tu vida por nosotros, pero, Señor, tú en tu gran amor hacia nosotros quisiste hacerlo, Padre,
cumpliste tu promesa, Señor, diste tu vida en aquella cruz y resucitaste venciendo la muerte, demostrando que realmente eras el Hijo de Dios y el Dios verdadero. Señor, queremos ponernos en tus manos. Queremos pedirte, Señor, que si hay alguien aquí que no sea creyente todavía, que tú toques su corazón para que te siga, para que te busque, sabiendo, Señor, que el que te busca te encuentra porque tú vas a darle el encuentro. También, Señor, queremos poner en tus manos a todos los que somos creyentes, Señor, para que si hay algo en nuestra vida que necesita ser restaurado, para que nuestra relación contigo sea aún más íntima y más fuerte, Señor, que tú actúes en nuestras vidas. Señor, ayúdanos, Padre, porque es difícil ser cristiano. Es difícil poner en práctica tu palabra cada día, Señor. Que podamos sentir cómo tú estás cerca de nosotros cada día, Señor. Que tú nos des sabiduría, Señor, para decir lo que tengamos que decir y actuar como tengamos que actuar cuando tengamos la oportunidad de compartir el Evangelio, aun con la persona más dura, que tú puedas ponernos por delante, Señor. Queremos pedirte, Señor, que llene este lugar de verdaderos adoradores. Queremos pedirte, Señor, que tú fortalezcas esta congregación y que tengamos el gozo de verla llena, Señor, llena de creyentes que te sirvan, Señor. Bendícenos, Señor, en lo que queda de semana, Padre, en todo lo que tenemos por delante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.